Llegamos hasta el Museo de Historia Natural para conocer los dinosaurios del sur de nuestro planeta. Hay una exposición y vamos a saber todos los detalles. También está el Chilesaurus. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en el mundo de los dinosaurios con David Rubilar, jefe de paleontología del Museo Histórico Natural. ¿Cómo estás, David? ¿Y qué es esto que está a nuestras espaldas? Cuéntanos. Muy bien, esto es parte de la exhibición Dinosaurios del Sur del Mundo, dedicado exclusivamente a entender la evolución de este fantástico grupo de animales en esta parte de Sudamérica, ya que es, en el fondo son dinosaurios que habitaron en el sur de Argentina, bueno, centro-sur de Argentina y en Chile. Es decir, son especies, digamos, únicas. Como tú puedes ver acá, tenemos un tremendo dinosaurio depredador que cuando las visitas vienen al museo lo identifican como el Tyrannosaurus Rex. ¿Y por qué será? Pero tiene la apariencia como de un gran carnívoro, ¿cierto? Parecido al tiranosaurio, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el tiranosaurio. Es una especie que evolucionó independientemente en esta parte del mundo. Por eso son tan interesantes estos dinosaurios que nos permiten entender y valorar, digamos, el suelo que pisamos, esta parte del mundo que habitamos, que en el pasado tuvo un pasado realmente alucinante en esta fauna. Eso te iba a preguntar, tú haces el énfasis y la exposición es dinosaurios al sur del mundo. Sí. A nivel paleontológico, ¿cuáles son las principales diferencias entre los dinosaurios que se pueden encontrar en este hemisferio versus los del norte? Sí, mira, los dinosaurios vivieron por tantos millones de años. Los primeros dinosaurios aparecen hace más de 230 millones de años, cuando tenía básicamente un solo gran continente llamado Pangea. Pero la evolución de este grupo es tan complejo y de tal larga data que en el transcurso de la evolución de este linaje los continentes se separaron. Entonces tienes un momento de la historia donde las especies tienden a ser más o menos parecidas a las que encuentras en distintas partes del mundo, pero a medida que avanza, digamos, el tiempo geológico, tiene faunas totalmente diferenciadas, sobre todo en el último periodo de la era de los dinosaurios, que es el periodo Cretácico. Fauna totalmente distinta. El Tyrannosaurus rey del hemisferio norte, el Giganotosaurus, digamos, uno de los grandes depredadores del hemisferio sur. ¿Todos son de tierra o también tenemos dinosaurios acá que volaban, acuáticos? Sí, no, todos los dinosaurios son terrestres. ¿Ya? Hay una confusión a veces con los nombres, plesiosaurio, mosasaurio, tienden como las personas a asociarlos a los dinosaurios, pero en realidad son reptiles de otras estirpes, que independientemente, digamos, volvieron al agua, digamos, la historia de los reptiles, pero no tienen nada que ver con los dinosaurios. ¿De dónde vienen todos estos ejemplares? Sí, bueno, como comenté al comienzo, vienen de Chile y Argentina, principalmente del cono suramericano. Hay registros en todos los países de Sudamérica, pero digamos, Argentina es uno de los países más prolíficos en cuanto a dinosaurios. Bueno, y en Chile tenemos pocas especies, pero no por eso menos importantes. De hecho, de las 5 especies documentadas hasta ahora, 2 han sido portada de la principal revista de ciencia del mundo, la revista Nature. Eso te da una idea del potencial, digamos, de los descubrimientos en esta parte del mundo. El Chilesaurus y el Stegosaurus, el Engancens, fueron las 2 especies que aparecieron en la portada de esta revista. Esperamos que, digamos, en el futuro hayan otros ejemplares en esta misma categoría. Jefe de paleontología del Museo de Historia Natural, seguimos recorriendo acá porque voy a ir ahora yo solito y voy a revisar cada uno de los cartelitos para conocerles. Estupendo. Bienvenido a todo el público, las personas que nos están viendo en este momento, vengan al museo, es absolutamente gratis. Nos vamos a estar recibiendo acá con profesionales en educación que están haciendo actividades para los chicos. Es fantástico, así que... Muchas gracias, David. Que estés muy bien. Hoy estoy con Marcelo Guajardo, que anda además ¿con quién? Andamos con Carnitos, él me ayuda acá en la exposición a hacer guía y también a explicar. Él es muy gráfico para explicar, por ejemplo, cómo mordían los dinosaurios o cómo se comportaban, entonces él me ayuda mucho en esa parte. Partimos acá entonces por los fósiles, tenemos del Stegosaurus, el Engancen. Cuéntanos sobre este, Marcelo. Ya, perfecto. Lo que tenemos acá son fósiles originales. Todo lo que está al otro lado son reconstrucciones. ¿Por qué? Siempre la gente cree que estos son fósiles originales, pero ¿qué sucede? Los fósiles originales son extremadamente delicados, son quebradizos. Si tratamos de montar un dinosaurio así, de los de allá, con fósil original, se nos rompen. Entonces se hacen reconstrucciones con materiales más fáciles de manipular y los fósiles originales se exhiben de esta forma, en una vitrina muy protegidos. Eso te voy a preguntar, ahí David Rojas nos ayuda con la cámara para ver los fósiles porque cada uno de ellos está como rodeado de una plumavita, un material sintético. ¿Con qué razón se hace? Justamente para evitar que se sigan rompiendo, porque son piezas que llevan millones de años enterradas en el suelo. ¿Qué pasa? Se parten, se rompen, hay que evitar que se rompan. Incluso hay que pegarlos con masilla, con químicos especiales para que no se sigan deteriorando. Y por eso se les colocan estos acolchados.
Otro detalle importante que la gente nos dice, oye, pero ¿cómo saben cómo era el animal con esos puros huesitos que están ahí? Y el punto es que los animales están mucho más completos de lo que ves acá, ¿ya? Y hay más de un ejemplar de ellos. Por ejemplo, acá de Stegosaurus elengasen se encontraron 5 ejemplares. Y estos 5 ejemplares, claro, se colocan solamente algunos fósiles para que el público los pueda ver. El resto tiene que estar sí o sí en laboratorio para que los científicos los puedan estudiar. Los fósiles nos cuentan historias, nos cuentan muchísimas cosas. Hay una cantidad de información impresionante en cada fósil. Y lo bacán de esta, perdón que te interrumpa, pero que justo están exhibidos en distintas orientaciones, por lo que veo también, ¿no? Claro. Uno es como cenital y el otro como se vería un corte sagital o de lado, ¿no? Exactamente, entonces para que el público pueda apreciar cómo era el animal, y la idea de la exposición es esa, o sea, que tú puedas ver los dinosaurios desde diferentes puntos de vista. Por eso se colocan de esta manera, para que tengas como la visión más amplia posible del dinosaurio. ¿Pasemos al próximo dinosaurio? Bueno, un detalle con Stegosaurus. Los nombres tienen mucho que ver con el dinosaurio. Stegosaurus, por ejemplo, significa cola con techo, porque la cola parece una teja. A ver, ¿verdad? Sí, pues siempre los nombres esconden o quién lo descubrió o dónde fue descubierto o algún datito freak, digamos, sobre el animal. Mira, aquí Este es el Gonkoken nanoi, parece un nombre japonés. ya, Gonkoken, mira, ahora se está usando mucho de colocarles a los dinosaurios nombres en las lenguas de los pueblos originarios de donde se encuentran. Ya. Gonkoken es lengua tehuelche, significa parecido a un pato salvaje. En el sur de Chile. Exactamente. Y nanoi, porque hace alusión a la persona que lo encontró. Siempre que un nombre de un dinosaurio termina con la I significa de. ¿Ya? Entonces aquí fue Manuel Ulloa, la persona que ayudó a encontrar a Gonkoken nanoi. Y a Manuel le decían nano. Y claro, y a él le preguntaron, porque te preguntan, te dicen, oye, ¿te gustaría que el dinosaurio lleve tu nombre? Y él dijo, sí, pero a mí me dicen nano. Seguimos la expo de dinosaurios acá en el Museo de Historia Natural y viene el momento que todos los niños estaban esperando. El Chilesaurus. Cuéntanos, Miguel, sobre este espécimen que de hecho hace poquito salió en los titulares, podríamos decir. Claro, Chilesaurus es la estrella de nuestra paleontología, es el más famoso de los 5 dinosaurios que tenemos en Chile, que los acabamos de ver. Lo descubrió en el año 2004 un niño de 7 años llamado Diego Suárez, por accidente. Bueno, Diego Suárez tiene el récord de ser la persona más joven en la historia en haber descubierto un dinosaurio. Y este dinosaurio también es uno de los dinosaurios más extraños. De hecho, los fósiles que tú ves ahí son los mismos fósiles que descubrió Diego Suárez en el año 2004, los mismos. Los que él vio con su ojo, digamos. Los que él sacó, estaba jugando, por casualidad estaba ahí escarbando el suelo con las herramientas del papá, porque es hijo de un geólogo, estaba acompañando a su papá en un estudio de terreno que no tenía nada que ver con dinosaurios, y por casualidad se encuentra con estos que son los primeros fósiles. 4 años más tarde, en 2008, va a la zona una expedición ya mucho más preparada, ya derechamente a buscar dinosaurios, y encuentra el resto, encuentra una cama fósil con 5 ejemplares, entre los que había adultos y crías. Esto es un juvenil, podríamos decir un La adolescente. historia, porque otro niño podría haberlo agarrado. Yo, como niño, y no sé si hubiera notado que tenía en mi mano una historia y algo de la importancia geológica, digamos, que tiene esto. Claro, es que Diego en el momento Era tenía... hijo, además, de- Claro, tenía la fortuna de estar con su papá. Su papá cuando vio esto se dio cuenta al tiro que era fósil y se los llevaron a analizar. Entonces, como te decía, 4 años después van, sacan el resto, ahí se dan cuenta que esos dinosaurios eran los mismos que había hallado el Diego y le colocan el nombre de Diego Suárez, y en honor a Diego Suárez, que fue la persona que lo encontró. Y hoy día Diego ya es un hombre, ya adulto, se fue por la ingeniería comercial, no nada que ver con dinosaurios, Diego, en este momento. Que las aves también son dinosaurios. Ya se suele generar esta confusión que hay gente que dice son la descendencia, son la evolución. No, son propiamente tal dinosaurio. Es como que yo te dijera que un gato es la evolución de los felinos. No, el gato es un felino. No, de hecho, David, el jefe de paleontología, nos decía recién, cuando te comí un pollo, te estás comiendo un dinosaurio, en términos taxonómicos. Exactamente, te comes un pollo, te comes un dinosaurio, te comes una paloma, te comes un dinosaurio, así, tal cual. Entonces, por eso están puestos acá, son los dinosaurios que tenemos en el presente. Las aves fueron el único grupo de los dinosaurios que logró salvarse de la extinción del Cretácico tras la caída del asteroide. ¿Por qué? Porque el planeta quedó prácticamente quemado. Los dinosaurios con los que convivimos hasta hoy. Exactamente, entonces ellas se salvaron porque eran más pequeñas, porque podían aprovechar mejor las pocas fuentes de alimentación, y se salvan, fíjate, porque podían volar, porque eso les permitió migrar a lugares donde estuviesen más a salvo. Oye, ¿qué aprendimos en esta exposición de los dinosaurios en el Museo de Historia Natural? El dato que te tienes que llevar para la casa es que las aves son dinosaurios. Son los dinosaurios con los que convivimos hasta el día de hoy. Cosas que se aprenden cuando el Unislav sale a la calle. Seguimos.